Bien, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast sobre el comportamiento organizacional. Hoy tenemos las cámaras encendidas para conectar directamente con ustedes. Hablaremos de un tema que suele ser un tabú, la diversidad socioeconómica en el trabajo. Para ello, analizaremos el caso de la empresa Peacock Pols y lo aterrizaremos a nuestra realidad en Perú. Me acompaña Renan, un exitoso empresario y Álvaro, líder de los trabajadores de su empresa. Renan, Álvaro, bienvenidos. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Álvaro, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá con ustedes. Hola Renan, hola Diana, gracias por la invitación. De hecho, sí, totalmente emocionado por empezar. Bien, para entrar en materia, Renan, vamos a empezar con Renan, en este caso, una serie de preguntas, también Álvaro, tú también, para poder conocer un poquito más de este tema. ¿Qué principios Claro. éticos pueden guiar a los líderes empresariales para crear un entorno de trabajo inclusivo que valore esta diversidad socioeconómica y mejore la cultura organizacional? Sí, Diana, mira, me parece interesante este tema y en mi experiencia yo creo que el principio ético fundamental es obviamente el reconocimiento de la dignidad y la alteridad. Es decir, entender que lo distinto no es precisamente incorrecto, ¿no? En mi experiencia, y como vimos en el caso de Peacock Pools, que es una empresa que se dedica al diseño y el mantenimiento de piscinas, Ujú. y aparte que es una empresa familiar, ¿no? Los directivos solemos a veces creer que las actitudes de los obreros o de las personas operarias o de bajos perfiles son irracionales o de mala fe. Bueno, simplemente porque no las comprendemos. Entonces, se genera como que un prejuicio, diría yo, ¿no? Y esto, sin embargo, a pesar de esto, la ética nos exige que tengamos empatía para descubrir, obviamente, cada clase social dentro de la organización, ¿no? Que obviamente se rige por normas y habilidades de supervivencia muy diferentes. Un entorno ético podría decir también que no necesariamente impone la cultura de la clase media sobre la baja, más bien promueve la equidad negociando soluciones que escuchen a las presiones de todos, ¿no? Logrando una inclusión donde el trabajador crezca sin comprometer su identidad personal. Bien, excelente punto, Renan. Y esto nos lleva a una responsabilidad social empresarial, si bien es cierto. Ahora, Álvaro, contigo, tengo una consulta para ti. Desde Ujú. tu perspectiva, ¿cómo puede la comprensión de esta diversidad mejorar las prácticas de responsabilidad social empresarial en una organización en el Perú? ¿Podrías darnos un ejemplo? Sí, claro que sí, Diana, mira, te explico. Lo que pasa es que a veces la responsabilidad social se ve como algo que la empresa hace, pero hacia afuera, ¿no? La verdadera responsabilidad social considero yo que empieza por casa o empieza desde casa, ¿no? Como se dice, los trabajadores que venimos de entorno con menos recursos, venimos en un modo supervivencia, siempre enfocados en resolver el presente. Por eso, una responsabilidad social que funciona en Perú es la que prácticamente resuelve problemas del día a día, ¿no? Por ejemplo, en el caso, vimos que, no sé, pues las quejas por tardanza no eran por flojera, vamos a llamarlo así, sino eran porque el transporte público fallaba, entre otras cosas, ¿no? Una solución real fue crear rutas compartidas y dar tarjetas de gasolina a los que de repente ponían su auto para traer a otros, ¿no? Eso no es caridad, ¿no? Es entender nuestra realidad, por así decirlo, para que podamos trabajar tranquilos sobre todo, ¿no? Y también cosas como, no sé, el club de tareas para nuestros hijos son geniales porque nos quitan una preocupación de encima y nos permiten concentrarnos más en el trabajo, que es lo importante. Bien, entonces, muy revelador, Álvaro. Y ahora que quiero plantearles una pregunta de reflexión profunda para ambos. Sabemos que el respeto es vital, pero la lectura nos dice que el respeto tiene significados diferentes para cada persona. ¿Cómo logramos estandarizar una comunicación respetuosa en una empresa donde conviven trabajadores de pobreza, clase media y riqueza, sin anular sus expresiones culturales? Bueno, eso es una buena pregunta, pero quisiera un poco complementar lo que comenta Álvaro sobre el tema de la empatía, ¿no? En el caso de que no precisamente un trabajador que llega tarde es porque es un trabajador flojo, ¿no? Hay que entenderlo desde la distancia. En algunas ocasiones hay trabajadores que viven muy lejos o atraviesan toda la ciudad. En el caso de Lima, personas que tienen trabajo en Villa El Salvador, pero vienen del cono norte, ¿no?
por ese lado hay que entender, ¿no? Sabemos que Lima es una ciudad caótica y con un tráfico terrible todos los días, y a cualquier hora, no solamente las horas de la mañana y en la noche. Entonces, parte de la empatía como empresas, bueno, en mi experiencia, vemos la manera de cómo poder brindarles un apoyo, ya sea con vales de permiso de 3 horas o de 1 hora. Ponte, son talonarios de 16 horas al año, Ujú. ¿no? Que uno puede utilizar de repente en situaciones cuando siente que va a llegar tarde o para cuando necesite hacer algunas gestiones personales. Yo creo que por esa parte el empresariado, las personas, o los dueños de empresas deberían ponerse, como quien dice, en los zapatos de los trabajadores para que de alguna manera ellos sientan que nos importa, ¿no? Nos importa el recurso humano y que queremos que obviamente se sientan bien dentro de la organización. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo lograr estandarizar una comunicación respetuosa, ¿no? Ujú. Definitivamente esto es un gran desafío, ¿no? No podemos obligar a todos a comunicarse a un estilo formal, ¿no? Siempre hay que tener un lenguaje a todo nivel, ¿no? Algunas empresas implementan el tema de las políticas de puertas abiertas, ¿no? No solamente el operario va a su jefe directo a comentar o hacer algún comentario, alguna queja, sino puede ir a otras instancias más altas y poder conversar con los gerentes sobre los problemas que lo aquejan, ¿no? Y también lo que debemos hacer es crear, ¿no? O co-crear un comité de representantes de todas las áreas o de todos los niveles de la compañía, ¿no? Que nos ayude a redactar normas conjuntas, ¿no? De qué hacer y qué no hacer, ¿no? Por ejemplo, acordar usar declaraciones en yo y evitar diagnosticar o juzgar al otro. No se trata simplemente de cambiar quiénes somos, sino crear un idioma corporativo basado en la empatía, ¿no? Donde todos acuerden cómo tratarse dentro del trabajo respetando sus propios marcos de referencia. Básicamente son como que las normas de convivencia para tener un trabajo en equipo. Me parece bien, me parece vital, si bien es cierto esto de la co-creación. Álvaro, voy contigo ahora para nuestra segunda pregunta de reflexión. El modelo socioeconómico muestra que las clases de situación de pobreza valoran enormemente las relaciones para poder sobrevivir, mientras que la clase media valora más que todo la relación entre el logro y el trabajo. ¿Cómo pueden los líderes usar este fuerte sentido de relación y comunidad de la clase trabajadora para mejorar la productividad? Eh, a ver, yo considero que a veces los jefes, no sé, vamos a suponer, no entran a la zona de trabajo, nos ven conversando y prácticamente lo que piensan, de repente, no lo sé, de repente piensan que, no sé, están perdiendo el tiempo, ¿no? Qué sé yo. Pero en nuestra cultura, la relación va antes que la tarea, ¿no? Hablar entre colaboradores es como crear una nueva red de apoyo, digamos, de sobrevivencia, vamos a llamarlo así, ¿no? Ujú. Y bueno, considero que en lugar de prohibir eso, el líder inteligente, vamos a llamarlo así, lo usa a su favor, ¿no? Un gran ejemplo del texto es cuando propusimos que si ahorramos materiales o cuidamos las herramientas, ese dinero ahorrado se reparte de repente como un bono mensual para todos los colaboradores del grupo, ¿no? Y ahí es donde nuestra lealtad se podría decir que brilla, ¿no? Nos cuidamos Y entre eso nosotros, no desperdiciamos nada y la es correcto. productividad sube Sí, es correcto. porque todos ganamos, ¿no? No trabajamos por una meta fría, sino trabajamos en equipo, que es lo ideal. Entonces, Claro, Álvaro, Diana, entendamos de que si bien es cierto, el personal operario o de bajo nivel, digámoslo así, dentro de una organización, ujú, conversa porque en realidad sus tareas son bastante operativas y en el caso que tú dices que conversan y no es que están ociosando, sino tratan de entenderse para llegar a un mejor flujo de trabajo, ¿no? Es parte exacto, del el aprendizaje y la manera, digámoslo de forma empírica, ellos aprenden de qué manera encontrar la mejor forma de trabajar, por decirlo así, ¿no? exacto, Bien, sí, si bien es cierto, esto ayuda mucho porque en una organización todos tienen que conocerse, llevarse de la mano, en este caso, conocer en qué labor cada uno lo puede ayudar y esto a gran escala ayuda a que la empresa pueda crecer
Y si bien es cierto, si hay alguna falla, en este caso, en alguno de los puntos, la cadena, ¿no?, de suministros que una empresa tiene, esto va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tal persona puede ayudar en tal situación, otra persona en tal, y si ya hay una amistad de por medio, hay una relación de compatibilidad entre trabajadores, va a ser mucho más fácil poder solucionar esta situación que está aconteciendo en el momento. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes, chicos. Fascinante, si bien es cierto. Para ir cerrando, quiero que reflexionemos también sobre cómo aplicar estas lecciones al empresariado peruano. Según fuentes de nuestro mercado laboral, en Perú tenemos un alto índice de informalidad y una brecha de clases marcadísima. Renan, ¿qué lección directa te deja el caso Peacock Pols para el Perú? Mira, yo creo que la lección que me deja a mí es de que las políticas rígidas o punitivas no siempre funcionan, ¿no? En el caso aprendimos que negociar es mejor, ¿no? Cambiar las reglas arbitrarias por flexibilidad, ¿no? Por flexibilidad. Por ejemplo, si llegas temprano, te puedo dar un bono de puntualidad o entregar vales de permiso, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Esas son cosas que el área debe, o por ejemplo, supongamos que tienes cae tu día de semana, cae tu cumpleaños, darle medio día de permiso para que pueda disfrutar con los suyos también quizás, ¿no? Es una manera de poder ser un poco más flexibles con nuestros colaboradores. Si un trabajador peruano tiene problemas económicos urgentes, pagarle a la semana, darle bonos trimestrales basados en, obviamente, cumplimientos de plazos, ¿no? En lugar de, obviamente, bonos anuales, que esto sí se hace que se dilate, ¿no? Y a la vez esto también hace que el personal se comprometa más con la empresa, ¿no? Porque obviamente la empresa atiende directamente sus necesidades de supervivencia en el presente. Bueno, yo concuerdo totalmente con Renan, ¿no? Concuerdo totalmente con Renan. De hecho, se podría decir también, agregando de repente a lo que Renan dice, que muchas veces cuando un colaborador entra a una empresa grande, ¿no? El colaborador siente que como que le quieren cambiar la identidad para que encaje en el molde, ¿no? Eso es lo que básicamente se percibe. Yo considero que el verdadero éxito es que la empresa, bueno, nos dé a nosotros los colaboradores herramientas nuevas, ¿no? No sé, como un programa de mentoría donde los que saben más nos guíen, por así decirlo, ¿no? Pero sin pedirnos que dejemos de ser quienes somos. Y si las empresas en Perú, digamos, lograran que el trabajador se sienta valorado por su esencia y no por su puesto, quizás van a tener gente mucho más comprometida, en mi punto de vista. Bien, bien. En este caso, si bien es cierto, es una excelente conclusión lo que me has mencionado, nosotros tenemos que permitirnos crecer sin exigirnos perder nuestra esencia, como se menciona. La verdadera diversidad socioeconómica exige dejar nuestros prejuicios, entender las reglas ocultas del otro. En un país tan diverso como el nuestro, entender nuestras diferencias no es una opción, es la clave para crecer como sociedad y también como empresas, porque al final las empresas que entienden a su gente no solo crecen más, sino que crecen mejor. Entonces, más que todo, gracias Renan y Álvaro por su participación, por ese debate tan enriquecedor, y a nuestra audiencia, esperemos que este podcast los invite a repensar de la cultura en sus propias organizaciones. Nos vemos para el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta Gracias. luego. Chao, Gracias. chao.